Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. Con ustedes los saluda el hermano Cristian y les ofrezco en esta ocasión una breve reflexión acerca de un texto precioso de las Escrituras. Justamente se encuentra en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, que nos menciona: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra y podamos nosotros ser guiados por medio de su Espíritu. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este día, para que tú a través de tus palabras nos puedas guiar, hablar y poder nosotros discernir, Señor, lo que tienes este día para nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz a través de ella. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, podemos rescatar una reflexión de este texto bíblico. El título que le he puesto es: nosotros, de alguna manera, los creyentes, la iglesia del Señor, hemos llegado a estos tiempos justamente con un propósito. Ha llegado un momento en que nosotros debemos abrir nuestros labios, debemos abrir nuestra boca, debemos proclamar este mensaje precioso que nos ha dado el Señor, que es el Evangelio en Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero ingresarlos un poco al contexto de este texto que hemos leído hace un momento. Aquí, en el contexto, observamos que Mardoqueo confronta a su sobrina Esther con una verdad incómoda. El silencio tiene realmente consecuencias eternas. Amán, que era el enemigo de los judíos, había decretado el exterminio de todos ellos, de todo el pueblo judío, incluía a Esther, que era parte de ese pueblo, Esther como judía o descendiente de judíos. Ella, como reina, tiene un acceso privilegiado y directo hacia el rey Asuero. Pero presentarse sin ser llamada, esto significaría un riesgo de muerte, ¿no? Una muerte segura realmente. Estaba su vida corriendo en peligro si es que ella se acercaba sin ser llamada ante el rey. Yo quiero rescatar tres verdades que podemos encontrar en estos textos bíblicos. Realmente, la primera verdad, que el silencio no es neutralidad, es complicidad. Eso nos enseña este episodio. Segundo, que Dios cumplirá su propósito con o sin ti, con nosotros o sin nosotros. Dios va a cumplir su propósito. Y tercero, que nuestra posición en que nos encontramos hoy en día, que somos parte de esa familia espiritual, parte de ese pueblo de Dios, no es casualidad, es providencia de Dios. Entonces, yo también quiero resaltar algo muy importante de este texto bíblico, que el paralelo o la semejanza que hay con la gran comisión que Jesús nos encargó y nos comisionó, y eso se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, donde Jesús mencionó a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. También Mateo 28, 19, 20 refleja eso de una manera bella y preciosa, cuando Jesús les dice a los discípulos, a los creyentes: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? He omitido, vayan y enséñenles, ¿no?, a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Bueno, eso es lo que nos dice también Mateo. Y el paralelo realmente con el pasaje que hemos leído inicialmente de Esther es estremecedor. Nos debe estremecer, nos debe advertir algo, y debemos observar realmente con atención. Hay un espejo aquí entre Esther con Mateo, un espejo que la Escritura nos pone frente a nosotros. ¿Cuál es ese espejo? Y voy a hacer una comparación rápida. Esther era reina de un palacio terrenal, nos narra este libro, y nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo en la tierra. Esther tenía acceso ante el rey Asuero. Nosotros ahora tenemos acceso directo al Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo de Esther, el pueblo judío, estaba condenado a muerte por un decreto real, ¿no? Un decreto del enemigo de los judíos, que era Amán. La humanidad, toda la humanidad entera, está realmente condenada sin Cristo. Está bajo el decreto del pecado y la muerte.
Ahora, Dios le dio a Esther una posición de influencia muy privilegiada en un momento crítico y específico de su historia. Pero ahora Dios nos ha dado a nosotros su Espíritu Santo, la palabra viva y eterna y el ministerio de la reconciliación para estos tiempos finales, para este tiempo exacto, para nuestra generación. ¿Ven ese espejo? ¿Ven? ¿Observan realmente eso que nos debe estremecer en el espíritu? Ese paralelo que hay entre la vida y la historia de Esther con nosotros, parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo que vivimos en esta generación. Ahora, también podemos observar aquí en el libro de Esther que Mardoqueo le dijo que si callas, la liberación vendrá de otra parte. Pero tú, Esther, perecerás, le dijo Mardoqueo, su tío. Hoy también ese mismo espíritu nos dice a nosotros algo similar. Si tú no predicas, si nosotros no predicamos, no evangelizamos, no salimos a proclamar el evangelio, las piedras clamarán. Pero tú y yo rendiremos cuentas al Señor un día, ¿no? Ahora, vamos a continuar viendo que este paralelo es tan exacto que realmente debe dolernos en el corazón, nos debe hacer sentir y hacer doblar nuestras rodillas delante de Dios. Esther fue llamada a interceder ante un rey humano, pagano, para salvar un pueblo terrenal. Ahora nosotros hemos sido llamados a predicar ante un mundo caído para salvar las almas que están perdidas y condenadas sin Cristo. ¿Ves ese paralelo? Ahora sigamos notando el paralelo que hay. Esther arriesgó su vida por un pueblo que perecería en 24 horas. Nosotros arriesgamos nuestra comodidad por las almas que perecerán por toda una eternidad. Eso nos debe estremecer, eso debe estremecer nuestro espíritu, eso nos debe llamar a la conciencia, a continuar predicando, a proclamar, a evangelizar, a salvar las almas de la condenación eterna. Sigamos viendo el paralelo. Esther dijo, si perezco, que perezca, dice la Escritura. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Lo dice Marcos 8:35. ¿No vemos acaso aquí la conexión que hay entre estas dos historias? Esther, ella era una figura del Redentor que vendría, un tipo de ese Redentor que un día vendría, ¿no? Nosotros somos los portavoces de ese Redentor que ya vino y prometió regresar por segunda vez. Ahora, la pregunta que nos debe llevar a la conciencia o a concientizarnos acerca de la evangelización, de la proclamación, de la predicación del evangelio es: ¿y quién sabe si para esta hora nosotros hemos llegado al reino de Dios? ¿Quién sabe si para ese propósito del evangelismo, de la proclamación del evangelio, nosotros hemos llegado a este momento en el reino de Dios? No es casualidad que nosotros hayamos llegado al reino de Dios. No es casualidad que nosotros vivamos en esta generación y en este siglo, en esta ciudad, en este barrio, en esta familia, en este trabajo, con los vecinos que tenemos, con el país en que vivimos, con los compañeros de estudio de repente o de oficina, etc. Solo tú y yo sabemos en qué contexto nos movemos y vivimos. Dios nos sembró en ese determinado lugar con un propósito específico, como una semilla eterna para vida eterna. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas y amigos? Porque somos hechura suya, dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que Dios preparó para nosotros incluye predicar, testificar, discipular, anunciar, proclamar, etc. No son opciones, es un mandato divino. Es el propósito grabado en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo.
¿Qué más nos enseña este pasaje precioso de Esther? Que si nosotros callamos, las piedras clamarán. Jesús lo dijo claramente en Lucas 19:40. Les digo que si estos callan, las piedras clamarán. Dios cumplirá su propósito, Dios cumplirá su misión con nosotros o sin nosotros. La pregunta no es si el evangelio será predicado, la pregunta es si tú y yo seremos parte de esa gran cosecha o seremos relevados. Eso nos debe llevar a reflexión. El apóstol Pablo, con fuego en el alma y en su espíritu, declaró ardientemente: ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! Primera de Corintios 9:16. Y eso debe estar también en nuestros labios, en nuestra alma. ¡Ay de mí si no proclamamos el evangelio! No lo decía por obligación realmente legalista, ¿no? Lo decía porque el amor de Cristo lo constreñía en su corazón. Segunda de Corintios 5:14. Cuando realmente entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, por ti y por mí, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos en silencio. El silencio se vuelve realmente insoportable, como sucedió con Pablo, con los apóstoles y con los discípulos del primer siglo. Anunciar es nuestra tarea. Anunciar el evangelio es nuestro propósito. Es nuestro estilo de vida. Y esta es una gran verdad o una gran realidad que no debemos ignorar. 3.000 millones de personas aún no han escuchado el evangelio de Jesucristo. 200.000 mueren cada día sin conocer a Cristo. Almas que se están perdiendo, almas perdidas. ¡Qué tristeza! ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como menciona Romanos capítulo 10, versículo 14. La pregunta de Mardoqueo resuena hoy mismo, hoy en día. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si para esta hora hemos llegado tú y yo al reino de Dios? Tú no estás en tu congregación, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu familia, en tu ciudad por casualidad o en tu país. No estás por casualidad. Dios te puso allí para hacer su voz. Y hay 3 engaños que realmente nos roban el llamado. Y las voy a enumerar. Número 1, no estoy preparado. Es la clásica, lo que siempre escuchamos: no estoy preparado. Mi gracia es suficiente para ti, dice el Señor en 2 Corintios 12:9. Lo segundo, que solemos de repente justificarnos: no es mi llamado. Pero hay un mandamiento claro y explícito en las Escrituras. Mateo 28:19-20. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Marcos 15:16 o 16:15, perdón. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. No fue una sugerencia. Fue un mandato divino. Un mandato para todos los creyentes. Para todos los discípulos de Cristo. Y tercer punto. Ay, tengo miedo. Como vemos la evidencia bíblica en el Antiguo Testamento y hoy en día también, ¿no? Pero la Escritura menciona en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Y por último, vemos este ejemplo conmovedor de Esther, la fe en acción. Esther no se quedó en el palacio cómodamente. Tenía todo lo que quería, deseaba tener. Ella actuó. Dice la Escritura en Esther 4:16, ¿no? Dice que ayunó. Ella buscó a Dios en oración, en ayuno primero. Dobló sus rodillas delante de Dios. Y esa es la actitud que nosotros debemos tomar. Poner nuestra fe en acción. Buscar en oración, en un momento íntimo con el Señor. 2, asumió el riesgo. Si perezco, que perezca, decía Esther. Y nosotros también tenemos que asumir ese riesgo. Inclusive si nos amenazan, inclusive si nos insultan, nos golpean,
Como sucedió con Cristo, como sucedió con sus discípulos, nosotros también tenemos que estar dispuestos a ello. Y tercero, intercedió valientemente ante el Rey. Hoy, el Rey de Reyes y Señor de Señores nos dice a nosotros: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Mateo 11:28. No tienes que ir a un trono terrenal. Tienes acceso directo al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Y ese poder realmente lo recibimos. No vamos solos. Jesús nos prometió algo precioso en Mateo 28:20. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo vive en mí y en ti. Romanos 8:11. No es una elocuencia, no es por nuestro poder o por nuestras fuerzas, no es por nuestra sabiduría, es por el poder de su Espíritu, porque la Escritura dice que no es por ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Es con su unción con la que vamos. Y como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? La decisión es de cada uno de nosotros. Hay 3 decisiones urgentes. 1, arrepentirnos de ese silencio cómplice, de ese silencio entre comillas neutral. El mundo no escuchará si tú y yo no abrimos nuestras bocas, si tú y yo no hablamos. 2, actuar. No esperemos más. No esperemos que llegue un mejor momento. Ahora es el tiempo aceptable, como dice 2 Corintios 6:2. Hoy es el tiempo. Comprometernos, sí, hacernos disponibles, tener un corazón dispuesto de servicio y decir, como decía Isaías 6:8, he aquí, envíame a mí. Vamos a orar para terminar esta reflexión preciosa. Oh Padre, gracias te damos por este momento. Te pido perdón por mis negativas, por mi autojustificación, por mis excusas. Ayúdame, Señor, a buscarte de forma más seria y más comprometida y a cumplir ese llamado que has puesto en mi corazón desde el día que entré a tu reino. Gracias. Ayúdame, Señor. Dame esa fuerza, esa valentía como Esther, para seguir proclamando el Evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el momento, amigo y amiga. No se trata de nosotros, se trata de los que aún no han escuchado a Jesús. El alivio y la liberación vendrán de otra parte si nosotros callamos. Pero, ¿y si Dios nos puso aquí precisamente para esto? Hay que apresurarnos, pues, porque el tiempo se acaba. Las almas esperan. El Rey nos llama. ¿Responderemos? Hay que hacer una tarea. Escribamos de repente en una hoja el nombre de 5, 6, 7, 8, 10, 20 personas que de repente no han conocido a Cristo. Comprometámonos a orar por ellos y hablarles en el transcurso de una semana a estas personas acerca de Jesús. No callemos. Hoy es el día. El que gana almas es sabio, dice la Escritura en Proverbios 8:30. Gracias, queridos amigos y hermanos, por su atención. Que Dios me los bendiga. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.